Esta es nuestra historia en 5 minutos para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un terremoto que muchísimas personas no saben que ocurrió aquí en la ciudad de Bogotá y que fue hace aproximadamente 105 años. Así que quédense con nosotros para escuchar esta espectacular historia. Ya casi cumplimos 105 años del peor terremoto que sacudió Bogotá. Muy pocas personas saben de este, y a pesar de no haber tecnología como hoy en día para medir la intensidad, igualmente hubo muchísimos daños. Se han registrado varios terremotos en Bogotá desde la conquista, pero todos verbales. El primero que se registró en 1785, donde tuvo gran impacto y se empezó a pensar en adecuación y mejores materiales de construcción. El segundo ocurrió en 1827 y el último en 1917. Los tres tuvieron una intensidad de 8 en la escala de Mercalli. En 1917, durante 10 días, desde el 29 de agosto en adelante, una larga serie de temblores y terremotos se presentaron en la ciudad, pero el más fuerte se vivió a las 6:30 de la mañana del viernes 31. Este sismo sacudió a la capital durante 15 segundos. La magnitud del sismo fue de 6.9 grados en la escala de Richter y causó pánico y destrucción en Bogotá. Se cumplió la profecía del padre Francisco Margallo, quien, en el año 1827, tras ser profanada la capilla del Sagrario, expresaría: el 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos destruirán Santa Fe. Los poco más de 100.000 habitantes que existían en esa época en la ciudad de Bogotá se vieron sorprendidos por tal magnitud de este movimiento, que superó la del sismo ocurrido 2 días antes a las 10:25 de la noche, el cual causó algunos daños. El gobierno de turno había creado la Comisión Científica Nacional, lo que décadas más tarde se llamaría Servicio Geológico Colombiano. Los miembros de esta prestigiosa institución evaluaron el fenómeno. Entre los geólogos encargados de esta área se destacaban Ricardo Lleras y Julio Garavito, personaje que aparece en el anterior billete impreso de 20.000 pesos. Ellos, junto a estudios posteriores, lograron identificar que el Piedemonte Llanero fue el epicentro del terremoto. Dato curioso, el movimiento telúrico tuvo tanta fuerza que logró sentirse en Tariba, Venezuela. Para la época en que ocurrió el terremoto, Bogotá ocupaba una pequeña cantidad de la Bogotá que conocemos ahora. Se enmarcaba entre las calles 32 y Tercera Sur y entre las carreras Primera y 24, y se alargaba hacia el norte hasta el sector de Chapinero, donde había fincas de recreo que gradualmente se convirtieron en residencia permanente de familias adineradas. Más de 300 edificaciones entre iglesias, edificios públicos y viviendas resultaron averiadas y 40 más quedaron destruidas, principalmente en los barrios Las Cruces, Liébano, actual Parque Tercer Milenio, y Chapinero, convirtiéndose así en el sismo que más ha afectado la capital. La Catedral Primada, Monserrate, la Iglesia de San Francisco, Las Nieves y la de Lourdes en Chapinero fueron algunas de las iglesias más averiadas, ya que colapsaron sus torres o parte de las fachadas. El Capitolio, el Palacio de Nariño, los hospitales San Juan de Dios y La Misericordia, así como las estaciones de tren del sur de la ciudad, fueron otras de las construcciones en las que se presentaron daños, especialmente agrietamiento de muros y caída de techos. Varias quintas de Chapinero, construidas a mediados del siglo XIX, quedaron casi destruidas. Bajo los escombros de la torre de la iglesia de Lourdes fallecieron 6 personas. Otras más murieron al caerles encima ladrillos y cornisas. Debido al pánico generalizado, hubo numerosos heridos y se reportaron colapsos nerviosos y ataques al corazón. La atención de los heridos se vio afectada, ya que a causa de la caída de techos y agrietamiento de los muros de los hospitales, no se pudo prestar el servicio habitual, y tanto los heridos como enfermos tuvieron que ser trasladados a patios y sitios descubiertos para ser atendidos, generando una crisis hospitalaria. Por otra parte, como días anteriores se habían venido presentando estos temblores, muchísimas de las personas de la capital emigraron a partes de la sabana para no tener que repetir por este colapso. Se levantaron campamentos donde se refugiaron a personas damnificadas y obviamente temerosas que volviera a ocurrir otro tipo de temblor. A pesar de que la información del terremoto se centró en los daños causados en Bogotá, en poblaciones como Caqueza, Cundinamarca, Villavicencio y San Martín Meta, los efectos del movimiento telúrico fueron mayores. En Caqueza quedaron destruidas numerosas edificaciones. En Villavicencio, la mayoría de las construcciones de adobe, como la iglesia, el palacio episcopal y las casas, resultaron averiadas o colapsaron, lo cual llevó a las autoridades a plantear la reubicación de la ciudad. En San Martín,
Algunas viviendas colapsaron y otras quedaron inhabitables. En 1917, Bogotá tenía un área aproximada de 24 kilómetros cuadrados donde habitaban 100.000 personas, cifras poco representativas si se tienen en cuenta que 100 años después, la ciudad sobrepasa los 500 kilómetros cuadrados y alberga cerca de 8 millones de habitantes. Bogotá se encuentra en una zona de amenaza de sismo intermedia y de acuerdo con las distancias de las fuentes, existe la probabilidad de que un sismo en la ciudad esté entre los 6 y 7 grados en la escala de Richter. Bogotá se localiza en el llamado Cinturón de Fuego, lo que la hace más vulnerable, no solo porque se ubica en una región donde hay placas que se están acomodando, sino porque los Andes son parte de las formaciones más recientes del planeta, lo que hace que nuestra geografía presente fallas geológicas. Según el estudio de microzonificación sísmica de Bogotá, realizado por la Universidad de los Andes y publicado por Ingiominas, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá y la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en 1997, en caso de ocurrir un sismo cercano de magnitud moderada, generado en los cerros orientales, la capital del país sería gravemente afectada. Según un estudio, las zonas más afectadas en la ciudad de Bogotá serían, en el centro, Los Mártires y La Candelaria, y en el norte, Usaquén y Chapinero. Esta fue nuestra historia en 5 minutos del día de hoy. ¿Cómo les pareció? Terremoto en 1917. ¿Lo sabían? Creo que no. La mayoría. Esto es Historia en 5 minutos, todo para ustedes, ya saben, estamos en podcast, en Apple Podcast, estamos también en Spotify, estamos en Deezer. Toda la historia que ustedes quieran, solo en 5 minutos.